me asesoró para la charla y me orientó pues en la realización de la misma, entonces pues a quien agradezco por ello. La idea pues y lo que les traigo de propuesta es hablar pues en forma de preámbulo de una viñeta clínica, posteriormente pasar a algunos aspectos introductorios, algo sobre la historia, la epidemiología, la microbiología, factores de riesgo y la transmisión pues como tal de la leptospirosis, ya pasar a una parte de patogénesis y con ello pues manifestaciones clínicas, cómo se hace su diagnóstico, cómo se trata y pues ya para cerrar unas conclusiones. Entonces, pues el caso clínico que les traigo es un caso pues relativamente sencillo, es un paciente de 61 años, es un paciente que es residente en zona rural de San Carlos, Antioquia, es un paciente que se dedica a labores de agricultura y que es funcional, independiente pues para su autocuidado. El paciente, el motivo por el cual consultó fue dolor abdominal, él consultó en el Hospital San Vicente de Río Negro en septiembre, exactamente el 19 de septiembre del año pasado, y en ese momento, en el contacto, pues cuando se valora, ya lleva 4 días de evolución de un dolor abdominal en mi abdomen derecho, que en la historia clínica mencionaban era 8 de 10, que se asociaba a fiebre subjetiva, malestar general y unas náuseas sin emesis. Negaba pues otros, negan pues en la historia de ingreso otro tipo de sintomatología, como antecedentes pues realmente personales, nada relevante. Ya después cuando se reinterroga, se identificó pues que sí tenía ahí como ciertos antecedentes epidemiológicos y en relación a sus hábitos dados por manipulación e ingesta pues de leche cruda, no pasteurizada pues, y además de ello que el paciente tenía contacto con aguas no tratadas de la vereda, especialmente pues que se bañaba pues en los charcos y además de eso bebía de esa agua, ¿cierto? El paciente cuando ingresa al hospital de Río Negro, pues lo que escriben es una presión arterial como limítrofe de una frecuencia cardíaca tendiente más bien a estar taquicárdico y francamente febril. Ya en la revisión, pues en el examen físico cefalocaudal, realmente lo único positivo que nos relatan era un dolor en hipocondrio derecho y que tenía un Murphy positivo. Con eso, pues la primera impresión del médico cuando lo valoran era que quizás estaba cursando con una colecistitis aguda, le toman pues unos paraclínicos, una bioquímica básica, de ellos resaltar pues que no había pues como marcada leucocitosis, sí tenía una PCR que estaba aumentada, el perfil hepático con unas bilirrubinas de 1.2, las aminotransferasas normales, fosfatasa y GGT ligeramente elevadas, pero llamativamente sí tenía una creatinina elevada, no se conocía la previa o no se tenían datos de ello, y un potasio en 3.2. El paciente también, pues con esa sospecha de colecistitis, le hicieron una ecografía que evidenció que tenía unas paredes de la vesícula engrosadas, pero que no habían cálculos y había barro biliar, pero que eso realmente no era como muy conclusivo para definir si había o no colecistitis. Con, esa, con ese cuadro fue valorado por cirugía general pues al revalorar al parecer no era el Murphy como tan claro, la clínica no era como tan de colecistitis, decide pues considerar como otras opciones. En ese momento se solicitó como valoración por cirugía, por medicina interna, perdón. Ya para eso pues teníamos unos paraclínicos del día siguiente con una creatinina que venía en ascenso, un uroanálisis donde el sedimento pues no tenía hallazgos, pero el citoquímico sí mostraba que había proteínas, que había sangre, y además de ello que la esterasa leucocitaria estaba positiva, sin embargo pues en el sedimento no habían bacterias y el paciente pues tampoco relataba síntomas urinarios. El mismo día se le hace una ecografía de vías urinarias, la ecografía pues sin cambios de cronicidad, no había hallazgos tampoco que orientaran a una etiología posobstructiva, de pronto la disfunción renal, entonces se orientó más este aumento de asobados como una lesión renal aguda. Cuando lo valora medicina interna, dentro de todos los estudios que se le piden, se le pidió unos anticuerpos para leptospira con un IgM positivo. Entonces, a partir de allí, pues, se concluyó que todo el cuadro era explicado por ello y se definió pues inicio de ceftriaxonado que se configuraba pues una leptospirosis grave por la disfunción renal. El paciente pues en los siguientes días estuvo hospitalizado 6 días, pues les cuento que realmente los asodados subieron otro, pero pues un poco más, pero ya después comenzaron a disminuir. No se indagó como más en estudios respecto a ello, salvo pues que sí se tomó pues biopsia renal y en ella pues se arrojó que había una nefritis tubulointersticial aguda, que era pues muy en consonancia con la impresión diagnóstica que existía hasta ese momento. Y no había pues nada que sugiriera cronicidad.
El paciente ya más o menos 6 días después de la estancia ya prácticamente había mejorado la ligera colestasis que tenía, nunca estuvo ligúrico, nunca tuvo compromiso respiratorio ni disfunción a nivel pues como de otros órganos. Entonces pues medicina interna decide darle alta con control y se le cambió manejo para terminar con doxiciclina. Entonces eso era un caso clínico como de preámbulo para mostrar y más adelante también lo vamos a ver el espectro de presentación que puede tener esta condición, ¿cierto? Entonces vamos a comenzar a hablar de la leptospirosis. Cuando hablamos de leptospirosis hacemos referencia a una enfermedad que es zoonótica, que es altamente prevalente, que es causada por la leptospira, que es una bacteria que pertenece al filum de las espiroquetas. Son bacterias que son flageladas, son de vida libre, o sea que no necesitan un hospedero para su reproducción, pueden perfectamente tener crecimiento en el ambiente, son aeróbicas y además de ello son también gram negativas. La palabra leptospira, pues si uno mira pues de dónde deriva del griego leptos, que es delgado, y de spira, ve que es latín, que significa enroscado. La infección, como les mencionaba, tiene una distribución amplia, es mundial, pero usualmente hay prevalencia, como todas las enfermedades tropicales, pues por las regiones, perdón, tropicales y también pues subtropicales. Se estima que hay un reservorio natural de la leptospira, que son los mamíferos. Se estima que hay más de 160 especies de mamíferos que son potencialmente reservorios naturales de la leptospira, y los humanos entramos allí pues como en ese círculo de la leptospira como hospederos accidentales. Cuando uno mira, pues como que hay como de historia respecto a la leptospira, hay quizás algunos reportes pues como antiguos que quizás podrían haber hecho referencia a la leptospirosis. En China, en la antigua China, pues se describía la ictericia de los campos de arroz, en Japón la fiebre del otoño, en Europa se describía la enfermedad de los porqueros, pero realmente quien fue una de las primeras personas como ya como tal en describir qué era la enfermedad fue el doctor Larrey, que era un cirujano de las campañas pues, de guerra de Napoleón, que cuando estaban en la campaña en Egipto, comenzó a darse cuenta que los pacientes en Egipto comenzaban a sufrir de ictericia y fiebre. Quizás pues esta es la primera descripción, pero la descripción ya mucho más detallada, donde se escribió el síndrome ictérico como tal con la disfunción renal, que precisamente a eso se debe el epónimo, la hizo el doctor Adolf Weil, que fue un alemán en Heidelberg, quien hizo pues como la primera descripción como más detallada de la enfermedad. Posteriormente pues hay como otras, otros avances en el 1907 se describe pues el agente etiológico dado por la Spirocheta interrogans. Posteriormente ya se asume el rol que tienen los mamíferos en la transmisión de esta infección y especialmente las ratas como propagadoras y transmisoras pues de la leptospira. Cuando uno mira pues como la relevancia que tiene pues a nivel epidemiológico la infección, realmente es una infección que sí tiene una distribución mundial, pero usualmente tiende a tener una mayor incidencia hacia países de bajos y medianos recursos, que son básicamente o somos básicamente los países que estamos en los trópicos o en los subtrópicos. Y es mucho menos incidente, pues obviamente en zonas templadas y de altos recursos. Cuando uno mira las incidencias se presentan mucho más altas, sobre todo en el sudeste asiático y en Oceanía. Sin embargo, pues lo que es el Caribe, lo que es América Central, lo que es América Latina, pues no es tampoco pues menor. Esto es una revisión sistemática que se publicó por la Asociación Panamericana de la Salud, y ellos básicamente lo que hicieron fue durante más de 40 años recoger los brotes que habían sido registrados de leptospirosis, y acá se sacaron como varias conclusiones importantes. Una es que de esos 318 brotes, el 36% de los brotes se habían dado en América Latina. Pero además de ello, pues dentro de esos brotes se logró estimar una mortalidad global en torno al 5%, pero esas mortalidades varían dependiendo de la zona, mucho más altas, igualmente donde es más incidente en Oceanía y en el sudeste asiático, poco más bajos en el Caribe 2,9% y América del Sur en general 0,7% de mortalidad. Cuando uno mira qué más hay respecto a ello, el estudio, pues la revisión sistemática del 2015 quizás fue la más grande que encontré. Fue una revisión que incluyó cerca de 12.000 pacientes, un poco más, también cerca de 80 estudios que abarcaban cerca de 34 países.
y en ella se lograron también sacar o extraer algunos datos importantes. Uno es que más o menos la incidencia anual que se espera de casos de leptospirosis a nivel mundial ronda el millón de casos, con más o menos 60.000 mortalidades. Y esa mortalidad, este estudio pues particularmente definió que más o menos la mortalidad rondaba en torno al 6,8%, una mortalidad muchísimo más alto cuando, por ejemplo, se compara con otras enfermedades también tropicales como el dengue, pero esa mortalidad sobre todo tenía una asociación con ciertos factores demográficos. Entonces, personas que viven precisamente en climas muy húmedos, en climas muy cálidos, en climas que son muy lluviosos, que son propensos a inundaciones, que son en áreas rurales, también en personas pues que no tienen hogar, que están hacinadas, y también que afectaba mucho más a los hombres, pero con los hombres algo curioso es que como vemos pues en las imágenes de la derecha, los azulitos son las barras de los hombres, las rojitas las barras de las mujeres, vemos que en términos de morbilidad, que sería pues la imagen de arriba, la morbilidad es mucho más presente en hombres de edad joven, medianos, mediana edad, mientras que la mortalidad, pues como uno esperaría que fuese como algo lógico, se va a presentar en hombres, pero principalmente en edades más avanzadas. ¿Qué hay de esto en Colombia y como digamos a nivel regional? Desde el 2007, la leptospira es considerada una enfermedad de notificación, entonces pues digamos que hay datos, ¿cierto? Este mapa que vemos a la derecha es el mapa pues de Colombia, donde muestra los mayores sitios de notificación, claramente es como la región andina, Antioquia, Boyacá, Eje Cafetero, Tolima, Huila, Caquetá, pero eso no quiere decir que sean las zonas donde más se presentan casos. Una cosa es que se notifiquen, otra cosa es que sean los sitios donde más se presentan casos. Antioquia siempre ha sido pues uno de los departamentos con más notificación de casos, pero algo curioso con Antioquia es que cerca de la mitad, 47% alrededor de los casos, se ubican exclusivamente en el Urabá antioqueño. Ya como para entrar pues propiamente como más en materia respecto a la leptospirosis, a la leptospira pues hablar del agente etiológico, lo habíamos dicho pues es una espiroqueta que es altamente móvil gracias a que tiene unos flagelos axiales, es aeróbica, tiene en los extremos unas formas de ganchos, su morfología está pues, definida por ello y además es de un tamaño relativamente pequeño. En longitud tiene cerca de 6 a 20 micras, en diámetro cerca de 0,1 micras, y eso hace que quizás pues en técnicas como de microscopía no sea tan fácil su visualización, a pesar de que es gran negativa y a pesar de que en teoría tendría pues como tinción por los métodos como convencionales, ¿cierto? Otros métodos, como por ejemplo la microscopía de campo oscuro, tampoco tienen tan buen rendimiento precisamente por el tamaño y porque generan muchos artefactos, pero digamos que eso lo vamos a ver un poco más adelante. En el cultivo, en medios pues como selectivos, crece muy bien. El problema de esto es que el cultivo se puede tardar hasta 6 a 8 semanas, entonces pues no es una cosa práctica. En términos generales en la clínica no lo hacemos. Ya cuando miramos pues como la clasificación taxonómica de las leptospiras, anteriormente pues cuando no disponíamos como de la secuenciación de los genomas, hacíamos una división pues, taxonómica de las leptospiras según su potencial patogénico. Entonces las dividíamos grandemente en dos grupos. Hay uno que quizás es intermedio, pero en patogénicas, no patogénicas, y unos como en la mitad, así que podrían o no tener un potencial de patogenicidad. Dentro de las patogénicas, el mayor representante, la Leptospira interrogans, mientras que dentro de los no patogénicos, la biflexia. Dentro de estas patogénicos, a su vez, se podrían subdividir en serobares. Los serobares básicamente definidos por diferentes proteínas antigénicas que presentan las leptospiras en la membrana exterior y digamos que cuando hay ciertas similitudes con ello también se pudiesen agrupar en serogrupos. Hoy en día pues la taxonomía es mucho más compleja, ya se hace una taxonomía que es filogenómica. En general hay cerca de 68 especies, se agrupan en clados, el clado P, el clado S, y a su vez en subclados, pero pues digamos que esto en términos pues prácticos no es como tan útil, ¿cierto? Cuando miramos la morfología, pues lo habíamos dicho, es una bacteria gram negativa, como al ser gram negativa tiene una bicapa, o sea, tiene una membrana interna y una membrana externa,
pero tiene una característica importante y es que es rica en lipopolisacáridos. Los lipopolisacáridos es una característica que usualmente la diferencia de otras espiroquetas que son patogénicas en los humanos, como el treponema, como la borrelia. Y a su vez es un factor importante de virulencia, sumado pues a las proteínas que se van a anclar a esa membrana externa, ¿cierto? Que más adelante pues vamos a ahondar en ello, en los factores pues de virulencia de hecho. Cuando miramos pues que la transmisión, pues lo habíamos dicho, básicamente los hospederos son los mamíferos, pues, pero digamos que hay hospederos llamados hospederos de mantenimiento, y acá es donde cobra como, importante relevancia las ratas o los roedores. Digamos que ellos, gracias a ciertas características a nivel del túbulo renal, a nivel sobre todo de la respuesta, se cree que es a nivel de la respuesta del sistema inmune innato, que expresan más una respuesta que es mediada por receptores tipo 4, sostienen la infección, pero no la erradican. Entonces esto hace que inclusive puedan tener las leptospiras y puedan estarlas secretando a través de fluidos de forma crónica, meses, inclusive años. Este a su vez, pues como es un hospedero de mantenimiento, puede generar o infección a otros mamíferos o directamente en suelos y aguas, que es la forma básicamente por la que va a llegar a los humanos. Nosotros vamos a adquirir la infección, sea por medio directo del fluido pues, del mamífero o por suelo o agua contaminada, ¿cierto? Y pues a partir de allí vamos a desarrollar pues todo un espectro de enfermedad después de un periodo de incubación que ya vamos a hablar de ello enseguida. Acá importante también les quería mencionar que hay hospederos que usualmente tienen cierta predilección o cierta afinidad por ciertos serobares de la leptospira. Entonces, por ejemplo, pacientes que hacen usualmente cuadros mucho más graves, que usualmente son cuadros que se dan en contextos urbanos, el hospedero tiende a ser, el hospedero, si el de esa leptospira, tiende a nacer los roedores, mientras que cuando se dan en ambientes como menos graves y usualmente en cuadros, en escenarios mucho más rurales, cuando se adquiere pues, la infección en escenarios más rurales, tienden a ser mucho más relacionados con el ganado. Entonces eso es como algo a tener presente, ¿cierto? Como es de intuir, pues lógicamente hay factores de riesgo exposicionales para la transmisión, ¿cierto? Uno pudiese clasificarlos en directos e indirectos, pero pues grandemente, básicamente son personas que tienen ciertas ocupaciones como labores de agricultura, que trabajan sobre todo en áreas de alta pluviosidad, que trabajan en mataderos, veterinarios o tecnistas. También se mencionan los militares que usualmente pueden tener pues como estancias prolongadas en zonas con este tipo de demografía, pero también personas que hacen ciertas actividades recreativas como natación, como kayak, como deportes acuáticos, y también obviamente relacionado con el componente ya como ambiental y demográfico propio de la persona, relacionado con viviendas en zonas muy húmedas, en zonas que sean propensas a inundaciones, en comunidades aglomeradas, con mala sanidad, pues básicamente esto, ¿cierto? Ya cuando entramos pues como a mirar la patogénesis, habíamos dicho que la leptospira ingresa a través de la piel o de las mucosas. Allí pues va a haber un periodo de, de incubación que es variable, en promedio 8 días, 4 a 14 días, pero inclusive puede subir hasta 30 días. Después, más o menos, entonces, en promedio desde el octavo día va a haber una diseminación hematógena, que es lo que se conoce como la leptospiremia, y que corresponde con la fase, pues, como aguda del cuadro, ¿cierto? Algo importante también, que también es llamativo, es que este tipo de espiroqueta, a diferencia de otras espiroquetas que también son patogénicas, por la vía de ingreso de infección no genera ninguna lesión, diferente al treponema, diferente a la borrelia, que sí por el sitio de ingreso tienden a producir un tipo de lesión, ¿cierto? Entonces podemos pues presumir por dónde entró la infección. Después de esta fase, usualmente lo que va a ocurrir es algo, digamos que esta patogénesis es mucho mejor descrita en el espectro grave de la enfermedad, donde hay una disregulación inmune, básicamente hay un aumento marcado de factores tanto proinflamatorios, citoquinas proinflamatorias, pero también antiinflamatorias, pero digamos que hay una disregulación en el ratio, en la proporción. Esto genera una disregulación inmune
digamos que posteriormente en esa fase, después de que ya se da toda la respuesta inflamatoria, se depura la bacteriemia, se depura pues, la leptospira en sangre, y esto justamente coincide con el aumento de anticuerpos. Pero en relación con esa disregulación inmune y también con un efecto que puede tener la leptospira directo sobre el vaso, lo clave que hay a nivel histopatológico va a ser sobre todo la inflamación del endotelio capilar. Entonces esto produce básicamente una vasculitis infecciosa. Esa vasculitis infecciosa va a alterar la permeabilidad del vaso, va a generar que haya un exudado, que haya una extravasación a diferentes órganos y también pues que la misma leptospira pueda extravasarse a órganos. Después de que ocurre esta fase inclusive, la leptospira puede no hallarse en sangre, pero sí puede estar en tejidos, inclusive puede estar y persistir como de forma intermitente en orina. Esa afinidad, ese compromiso, digamos, sobre todo que se da a nivel del endotelio capilar, puede ser localizado, también puede ser generalizado, pero hay como cierta predilección por dos órganos importantes que son el riñón y que es el hígado, ¿cierto? A nivel renal, básicamente, entonces, esa respuesta pues, que se va a dar allí va a generar inflamación, pero sobre todo con una afinidad por los túbulos, y pues digamos que se va a generar una nefritis tubulointersticial, que es como lo característico acá. Clínicamente, lo que vamos a encontrar es una disfunción renal y también se describen pues, alteraciones de los iones, especialmente del potasio. Esto, digamos que se cree y se postula que es que ocurre porque, digamos que cuando ocurre ese compromiso renal, el compromiso a nivel tubular ocurre primero que el compromiso que también usualmente tiende a darse a nivel del glomérulo. Entonces, por eso tiende a ocurrir primero la hipocalcemia, la disfunción renal, perdón, no el compromiso del glomérulo. Ya a nivel hepático, también esa misma infiltración va a generar colestasis intrahepática, va a generar hipertrofia e hiperplasia de las células de Cooper con congestión sinusoidal, perdón, y eso es lo que va a generar la colestasis intrahepática. Y digamos que a nivel clínico lo que vamos a ver es precisamente un perfil bioquímico de colestasis y ictericia pues con hiperbilirrubinemia. Pero potencialmente pues les había mencionado que puede afectar cualquier órgano, puede afectar pulmón, donde típicamente podemos encontrar SDRA, podemos encontrar hemorragia alveolar, puede afectar corazón, donde podemos encontrar miocarditis, donde podemos encontrar arritmias que son muy inespecíficas, pueden ser desde brady, como taqui, como supra, como ventriculares, y pues realmente puede haber compromiso a muchos otros niveles, ¿cierto? Esta es una imagen pues como interesante, donde básicamente tenemos como esas vías como relacionadas con el sistema inmune. Al ingreso de la leptospira puede ser reconocida gracias a los patrones moleculares asociados a los microorganismos, que digamos que por esos receptores de la inmunidad innata, principalmente los receptores TOL, que juegan acá pues como un rol muy importante de la célula como de entrada, que es el macrófago. Esta pues va a activar vías de transducción, ¿cierto? Principalmente el factor nuclear kappa va a generar ciertas vías de transducción que va a favorecer la síntesis de citoquinas proinflamatorias. Eso a su vez va a generar reclutamiento de células de la inmunidad innata adicionales, que son los neutrófilos. Digamos que ya se monta pues como una respuesta un poquito más robusta. Ya hay posibilidad de que ese sistema innato pueda contener la infección a través de la activación del complemento, a través de la opsonización, perdón, a través de la fagocitosis, pero digamos que esa fagocitosis va a verse mucho mejor favorecida ya cuando hay un montaje también de la inmunidad adaptativa a través de la opsonización por medio de anticuerpos, ¿cierto? Básicamente acá que es importante recalcar el desequilibrio que hay entre los factores proinflamatorios y antiinflamatorios. Inclusive a nivel pues como a nivel de laboratorio in vitro se ha postulado una disregulación entre el factor de necrosis tumoral y el interleuquina 10 como factor proinflamatorio y antiinflamatorio, o sea, ese ratio, usualmente los pacientes que hacen un compromiso mucho más grave está mucho más elevado. ¿Qué pasa en los pacientes graves? Básicamente es todo esto, pero que va a llevar a una disfunción de algún órgano y que va a aumentar el riesgo de mortalidad, pero esto va a estar dado también por unos factores, tanto del huésped como unos factores propios de la leptospira. A nivel del huésped se han postulado varios.
por ejemplo, el alelo HLA-DQ6, se ha visto que cuando reacciona con los antígenos genera una respuesta pues proinflamatoria mucho mayor. Pero digamos que a nivel pues ya propiamente del patógeno sí se han postulado muchos más. Uno es básicamente su motilidad, obviamente el hecho de tener flagelos axiales hace que tenga que para su patogenicidad pueda penetrar mejor los tejidos. La presencia de lipopolisacáridos que les había mencionado, que en primera medida van a estimular los receptores TOL, también puede secretar toxinas, puede generar toxinas básicamente hemolíticas, puede secretar toxinas huésped, pero también las proteínas de membrana que hablábamos previamente. Entonces, una muy importante es la LIP-L32, que es una que realmente se está identificada como la lipoproteína más importante dentro de los cerobares y dentro de las especies pues, de, de, de leptospira que son patogénicas, y otras proteínas pues como la LIC-A, la LIC-B, que tienen también pues importancia en la adhesión de la leptospira pues, al componente pues a los componentes pues celulares del huésped. Básicamente, digamos que todo esto en conjunto y se va a traducir en una evasión pues del sistema inmune y una disregulación pues inmune como lo hablábamos, ¿cierto? Ya en cuanto a la parte de la clínica, después de un periodo de incubación que es variable, vamos a tener un espectro de enfermedad que también es sumamente variable. No hay claridad pues realmente de cuántos pacientes son asintomáticos, pero se estima que la gran mayoría de los pacientes son asintomáticos. Y en caso de que sean sintomáticos, también cerca del 90% van a tener una forma leve que usualmente es anictérica. Entonces, usualmente va a ser un cuadro que es oligosintomático, que usualmente puede ser una fiebre inespecífica, que es autolimitada, que algunas veces puede acompañarse de otra sintomatología, de artralgias, de mialgias, de fiebre, malestar general. Y en el otro espectro pues, de la enfermedad tenemos ya la forma mucho más grave, que usualmente es una forma ictérica, donde se van a presentar síntomas que usualmente son asociados con ya disfunciones orgánicas específicas. Eso es un cuadro pues interesante que es de Mandel, básicamente ahí recogen estudios del 2002 hacia atrás que reportaban la sintomatología que se presentaba en la leptospirosis, y si uno ve, por ejemplo, son sumamente variables. Básicamente el traje pues como para mostrar esa variabilidad, inclusive la ictericia que les comentaba que se presentaba solamente en el 10% de los casos en las formas graves. Acá hay estudios donde la reportan hasta en el 95%, 95, 93. Muy probablemente, pues obviamente tienen sesgos, muy probablemente cogieron pacientes con leptospira, pero solamente ictéricos, pues lógicamente. Y lo que nos describe, pues, como muy tradicional, que es la fusión conjuntival sin supuración, las mialgias, especialmente en pantorrillas, también son sumamente variables en presentación. Hay una forma, pues, como didáctica de ver cómo es la clínica de la leptospirosis. Entonces, se ha descrito una forma bifásica, una fase donde hay dos fases, lógicamente, una fase aguda y una fase inmune. La fase aguda solamente corresponde precisamente a esa bacteriemia inicial que se da más o menos 2 a 9 días, donde el paciente tiene fiebre, tiene escalofríos, tiene toda esa sintomatología que hablábamos. Después de ello va a venir una fase inmune donde ya se monta una respuesta, donde coincide justamente con el aumento, con la síntesis de inmunoglobulina M. Y básicamente esta va a estar dada principalmente por complicaciones que son inmunomediadas, básicamente síntomas sistémicos, pero lo más tradicional, meningitis aséptica o EITS, que se pueden presentar hasta semanas, inclusive meses después de la fase aguda. Algo muy importante con esto es que realmente es una forma didáctica de ver cómo se presenta la clínica, pero no necesariamente va a ocurrir siempre así. Muchas veces puede darse una fase aguda sin fase inmune y muchas veces va a presentarse una fase inmune sin fase aguda, inclusive con complicaciones como en el caso clínico que vimos al inicio, donde se presentan ya formas agudas, inclusive sin necesidad de ictericia, sin necesidad pues de otra clínica previa. En la fase pues, inmune, como les mencionaba, muy importante, que aquí el sello distintivo va a ser la meningitis aséptica.
Usualmente en los pacientes que llegan a esta fase se presentan hasta en un cuarto de los pacientes y uno debería sospecharla en pacientes que hacen cefalea, que hacen fotofobia, que hacen rigidez nucal, que hacen fiebre, básicamente pues una clínica de meningitis, ¿cierto? Pero digamos que acá algo característico es que es muy raro encontrar pacientes que tengan papiledema, que tengan convulsiones. El líquido básicamente es un líquido de una meningitis aséptica, entonces pues la presión de apertura puede estar normal o ligeramente elevada, la glucosa usualmente no consumida, puede haber un aumento de los leucos, de los linfocitos, pero algo también importante acá es que si nosotros hacemos punciones lumbares a pacientes asintomáticos, hasta en el 85% de los pacientes podemos encontrar estos hallazgos sin necesidad de síntomas. Y la otra forma, pues, que también se presenta y se describe es la uveitis, que usualmente puede ser unilateral o bilateral, más comúnmente unilateral, que más comúnmente es anterior y que se va a manifestar con ojo rojo doloroso, que cuando uno lo mira tiene un eritema y ese eritema es de una distribución iridocorneal, pero también, pues, en algunos casos podríamos encontrar uveitis posteriores, que lo más tradicional acá es encontrar pues, los cambios en la alteración pues, de la agudeza visual, o pues escotomas, o ya pues de aparición pues, de anormalidades pues, como en los campos visuales. En el otro espectro de la enfermedad, que no necesariamente tiene que presentarse así como les digo, sino que es una forma como más didáctica, a ver cómo se presenta, tenemos pues la forma ictérica o lo que conocemos como la enfermedad de Weber, que se va a presentar en más o menos el 10% de los pacientes que hacen síntomas y que acá el sello es que va a haber compromiso de algún tipo, algún compromiso sistémico, ¿cierto? Es importante porque si tiene una mortalidad alta, se habla en promedio de que la mortalidad es de 15%, pero inclusive hay estudios que hablan según las poblaciones que pudiese llegar a ser hasta el del 50, y acá, como mencionamos en la parte de la fisiopatología, dos órganos fundamentalmente afectados, ¿cierto? Compromiso hepático, que lo vamos a ver con ictericia, vamos a encontrar unos laboratorios con unas bilirrubinas que son típicamente marcadamente altas en relación a las aminotransferasas que pueden estar ligeramente elevadas. Es muy raro pues que se comprometa como la función sintética del hígado y usualmente esto tiende a resolver sin mayor complicación. El compromiso renal, lo hablamos también, se va a ver como una lesión renal que usualmente es no ligúrica y que típicamente siempre va, pues típicamente va de la mano con ictericia, pero no necesariamente en todos los casos. Los laboratorios, básicamente en elevación de asobados, podemos encontrar algunas alteraciones hidroelectrolíticas. Mencionamos especialmente la del potasio por el compromiso tubular. Se estima que esos pacientes hasta la mitad van a necesitar algún tipo de terapia de reemplazo, pero igual van a resolver, pues en caso de que salgan de estas disfunciones sin repercusiones sobre la función renal de forma, pues en general, ¿cierto? Mencionábamos, potencialmente puede generar compromiso en diferentes órganos. A nivel pulmonar podemos encontrar manifestaciones clínicas que correspondan a un SDRA o a una hemorragia alveolar. La hemorragia alveolar pues, no es tan común realmente, se presenta en menos del 5% de los casos, pero es importante porque es muy fatal, tiene una mortalidad de cerca del 70%. En estos pacientes podríamos encontrar otros hallazgos de laboratorio, trombocitopenia, anemia. La CID no es tan común, pero podríamos tener datos pues, de TCID y obviamente acá pues el diagnóstico en parte pues nos lo ayudará a hacer la imagen pues según el caso, ¿cierto? Básicamente con compromiso pues de opacidades que nos hablan pues de ocupación alveolar, ¿cierto? Y en la imagen pues básicamente lo que se ha descrito son imágenes en copo de nieve. Potencialmente compromisos de otros órganos, y esto ya digamos que entraría dentro de otros hallazgos o manifestaciones atípicas, que pueden ser miocarditis, que se pueden presentar clínicamente como síntomas de falla, inclusive hasta el choque cardiogénico, con otras complicaciones neurológicas que se han descrito, que ya todas estas son raras, Guillain-Barré, mielitis, pero también otras gastrointestinales como pancreatitis aguda, como colecistitis, poliartritis, también compromiso hematológico, que como les mencionaba, raro, anemia hemolítica autoinmune, CID, trombocitopenia inmune. Y como mencionábamos y víamos en la parte de la fisiopatología, usualmente la leptospirosis dentro de su espectro grave tiende a ser una vasculitis infecciosa y esa vasculitis puede comprometer básicamente, es como de vaso variable, puede comprometer tanto grandes vasos, se han descrito casos de aortitis, pero también de compromiso de las coronarias, de las cerebrales, pero también distal con compromiso de gangrena, de mononeuritis. Y esto típicamente suele ocurrir, si lo vemos como temporalmente, en la fase pues, inmune de la enfermedad. Algo pues
importante. Este estudio es un estudio del 2018. Es un estudio que recogió pacientes por cerca de 11 años, del 2004 al 2015, cerca de 134 pacientes, y eran pacientes básicamente que habían estado en UCI y que habían tenido, pues por estar en UCI obviamente, tenían una leptospirosis que se había considerado grave. ¿Qué destacar de acá? Básicamente la clínica, muy esperable. Los síntomas más comunes habían sido fiebre, mialgias y ictericia. Digamos que en laboratorios, pues cosas muy esperables, ¿cierto? El potasio pues hay como en el límite inferior en los pacientes, pero azoados elevados, trombocitopenias, PAFIs obviamente bajas con unas bilirrubinas marcadamente elevadas, eran como los hallazgos más importantes. ¿Por qué les traje este estudio? ¿Por qué me pareció interesante? Porque es el único estudio como que vi de este tipo, y era porque ellos separaron los pacientes que habían sobrevivido de los que no. ¿Y que se vio? Básicamente que los pacientes que en general tenían mortalidad, pues es algo lógico, pero los pacientes que habían sido, que habían tenido pues como mortalidades, habían sido mucho más comórbidos, habían presentado mucho más oliguria, habían presentado mucho más miocarditis, habían presentado mucho más hemorragia alveolar y necesidad de soportes, vasopresor, ventilación mecánica y hemoderivados. Entonces, con eso, pues, uno se pone a pensar básicamente sobre si hay algo o no para predecir esa gravedad. Si hay algunos scores, pues realmente no son scores o no son pues, herramientas que tengan pues, que sean validadas. Este es un estudio que fue un estudio que se tomó de un registro retrospectivo de 402 pacientes entre el 98 y el 2016, y ellos básicamente lo que quisieron fue mirar si habían algún tipo de predictores que hablaran de gravedad, pero ellos hicieron el diseño del modelo de predicción, pero no hicieron ninguna validación. Igualmente se los traje, que me parece pues, curioso, pues no deja de ser una herramienta y cosas muy lógicas. Básicamente ellos identificaron que tres cosas eran los mayores predictores de mortalidad, de síntomas o de circunstancias clínicas que se presentaran al ingreso. Era que tuviese una hipotensión dada por una sistólica menor de 100, que tuviese cualquier anormalidad a la auscultación pulmonar o que tuviese oliguria. Oliguria definido como menos de 500 cc en 24 horas de orina. Ellos que vieron, nada más el hecho de tener cualquiera de ellos tenía una sensibilidad de 84% para para desarrollar pues, criterios de gravedad, ¿cierto? Y ellos que vieron, cuando el puntaje era de cero, menos del 3% de los pacientes desarrollaban pues enfermedad grave. Obviamente esto con todas las limitaciones que les comenté, pero pues me pareció pues una herramienta interesante, ¿cierto? Dentro de los diagnósticos diferenciales, voy a pasar esto como muy rápido, pero entre los diagnósticos diferenciales, pues como vimos es un espectro muy grande, entonces es un artículo como muy clásico que ya hemos revisado, pero básicamente se puede presentar como un síndrome febril. Obviamente en Colombia lo primero será descartar malaria según la zona, pues también, pero ya a partir de ahí nos vamos a hacer un enfoque sindromático. Cuando hay síndrome febril con exantema, cuando hay un síndrome febril con hemorragia, con compromiso respiratorio, con ictericia o inespecífico, en todos la leptospira va a ser un diferencial. Entonces el diagnóstico diferencial de esto es muy grande. Digamos que lo más clásico y lo descrito es que se presente como precisamente ese síndrome ictérico, febril, ictérico, hemorrágico quizás, y acá pues entran muchos diagnósticos, pues digamos como grandemente pues es muy importante en Colombia descartar la malaria. La malaria pues obviamente tenemos una herramienta diagnóstica valiosa, pues que es la gota gruesa, que eso tiene una sensibilidad muy buena, cerca del 96%, entonces pues es relativamente simple. Obviamente las hepatitis virales son acá un cuadro diferencial muy importante. Lógicamente se va a presentar con cuadros muy similares, dolor abdominal en el hipocondrio derecho quizás sea un factor pues, diferencial. Obviamente vamos a pedir las serologías para esto. La misma infección de la vía biliar, por colangitis, que la vamos a sospechar ya en un paciente que tiene un patrón colestásico marcado con una respuesta inflamatoria también marcada. La misma fiebre amarilla que usualmente como patrón o como síndrome predominante va a presentar un síndrome febril ictérico hemorrágico y que usualmente tiene un antecedente de una zona endémica. La rickettsiosis quizás yo pensaría que es uno de los diagnósticos diferenciales más problemáticos en estos escenarios. Clínicamente sí pudiese encontrar algunas diferencias, es un síndrome febril que se presenta usualmente mucho más inespecífico, que se escribe con una cefalea intensa y además con el brote cutáneo
como característico que muchas veces se confunde con meningococo y termina siendo estudiado como tal. Pero acá, digamos que lo que me parece problemático es el diagnóstico, porque igual que la leptospira, como vamos a ver, es un diagnóstico que es retrospectivo. Y obviamente el dengue. Cuando vamos a hacer el diagnóstico, dentro de todo, lo primero es pensar en qué parte, como de la evolución natural de la leptospirosis estamos, porque con base en ello, pues vamos a definir qué estudios pedir o no. Entonces, acá vemos una tablita muy interesante también de Mandel, donde ellos nos muestran que en esa fase aguda, más o menos podría ser la primera semana, la leptospira está presente en sangre, después se depura, queda unos días más en líquido cefalorraquídeo, luego se elimina también del líquido cefalorraquídeo y intermitentemente puede estar presente en la orina o no. Justamente con la depuración en sangre va a coincidir el aumento de los anticuerpos. Entonces, lógicamente, cuando nosotros estamos definiendo, pues, como qué temporalidad tiene la leptospira y qué estudio vamos a pedir, si estamos en una fase inicial, quizás nos inclinemos más hacia estudios directos que detecten el microorganismo, o ya si estamos en fases más avanzadas, pues ahí sí vamos a pedir ya unos estudios indirectos. Entonces, dentro de los estudios indirectos tenemos la microaglutinación. La microaglutinación realmente es el gol estándar para el diagnóstico de la leptospirosis. Básicamente ella detecta anticuerpos IgE y anticuerpos IgM. Tiene un problema, es que es muy dispendioso, básicamente en ellos digamos que necesita, es complejo de hacer, es costoso, necesita varias diluciones con varios cerobares. Entonces, como es difícil de hacer, usualmente necesita una cinética de cambio, entonces para definir que es positivo debemos tener los 4 veces mayores, más o menos 10 días después, que eso quiere decir que tomarle títulos en la fase aguda y títulos después en la fase inmune y definir pues si hubo un aumento o no. Algunos han postulado pues que el aumento de títulos de entrada en una sola toma mayor a 1 en 400 podría ser el diagnóstico de una vez. Algunos dicen que en zonas endémicas uno debería tener un título mayor de 1 en 800, en zonas no endémicas mayores de 1 en 200, pero digamos que eso es como discutido. Lo tradicional pues es evaluar pues y detectar ese aumento de títulos 4 veces, ¿cierto? Dado que pues esto es tan dispendioso, es costoso, entonces se han tratado de diseñar otras estrategias para detección básicamente de anticuerpos, ¿no? Son métodos indirectos. Tenemos la LISA es relativamente buena, tiene una buena sensibilidad, el problema es que tiene una muy baja especificidad. Eso hace que como tal sea una herramienta de cribado y que requiera siempre confirmación. Entonces una LISA positiva siempre nos va a llevar a la necesidad de una microaglutinación, ¿cierto? Otras pruebas muy similares, como la aglutinación por látex, que son las pruebas rápidas, son también pues presuntivas, también tienen una baja especificidad, son mucho menos sensibles, no son malas, pero son menos sensibles que la lisa, pero también requieren la confirmación, ¿cierto? Dentro de las pruebas directas pues, tenemos la PCR. La PCR entonces dentro de estos métodos directos, como sabemos, los vamos a pedir o vamos a pensar en ellos, sobre todo en escenarios mucho más agudos, mucho más tempranos. Tienen una sensibilidad que inclusive se describe cercana al 100% cuando se toma en la ventana que es del 1 al cuarto día. Se puede pedir en cualquier líquido, sangre, líquido cefalorraquídeo, orina, pero pues, digamos que esos estudios de rendimiento son en sangre. Es rápida. El problema pues es la ventana pues de oportunidad que les menciono, el costo también y pues que esto no está disponible en todos los lugares. Y muy posiblemente en los primeros días vamos a ver un síndrome febril inespecífico y no vamos a pensar en leptospira y no vamos a pedir eso. El cultivo, que lo habíamos hablado, realmente, digamos que como ya es como limitado a la investigación, es que una sensibilidad menor del 10% es súper lento en crecimiento, entonces realmente no es útil. Y la microscopía, también lo habíamos dicho, realmente la microscopía que se utiliza pues es con campo oscuro, tiene también muy mal rendimiento, tiene muchos artefactos, entonces pues tampoco es útil. Obviamente si usted la hace y lo detecta, pues ya uno pensaría que quizás puede ser el diagnóstico, aunque la especificidad por la cantidad de artefactos no es tan buena. Les traje esto pues como para mencionarlo también rápidamente. Hay otras herramientas, paneles moleculares, ¿cierto? Con el advenimiento pues de todo esto también ya hay diseño pues de paneles para fiebres tropicales. Entonces acá digamos que cubren lo mismo, básicamente detectan tanto virus, bacterias como parásitos, detectan chikungunyas, detectan dengue, detectan leptospira y además detectan malaria y detectan la especie de malaria que se tiene, ¿cierto? Ellos mencionan pues ahí que la sensibilidad y la especificidad pues en temas de rendimiento es muy buena y esta otra marca que
tiene ya también como un abanico mucho más amplio, pero digamos que nuestro medio quizás no sea tan útil, ¿cierto? Porque pues ya tiene otros agentes etiológicos que quizás como no son tan circulantes en Colombia. ¿Qué hay de esto pues respecto a estudios? Eso es un estudio de Lancet del 2022, es un estudio que pretendía mirar de la exactitud de la prueba molecular. Fue un estudio prospectivo, fue transversal porque no se hizo seguimiento de los pacientes, solo se tomó la prueba y ya. Fue multicéntrico, se hizo en más de 10 países, 1.875 pacientes con el objetivo de evaluar, como les digo, sensibilidad y especificidad. Se tomaron todos los adultos y los niños mayores de 6 meses que hubiesen tenido fiebre en las últimas 48 horas. La intervención fue hacerles el panel y se comparó contra la PCR estándar dependiendo pues de cada agente, ¿cierto? ¿Qué vemos acá? Cosas pues como llamativas, importantes. Pues, obviamente es una prueba molecular, es PCR, entonces pues las sensibilidades y las especificidades realmente ninguna estuvo menor del 92%. O sea, especificidades y o sea, rendimiento muy bueno. Lo que queda la duda es obviamente esto tiene una ventana también de, de aplicación, queda la duda es entonces a qué pacientes le hago esto. La verdad pues si no encontré nada respecto a costos, pero por ejemplo, si uno quiere la malaria, tiene un buen examen que es la gota gruesa. En el dengue también tenemos estudios buenos según el momento que sea el dengue. Entonces, queda mucho la duda realmente como en qué escenarios esto tendría como utilidad, pero existe, ¿cierto? ¿Qué nos dice la guía colombiana? Básicamente que partimos del caso probable que básicamente es fiebre en los últimos 21 días, que tengan dos síntomas típicos o que tengan una lisa o una prueba rápida que ya haya sido positiva. Entonces, esto es un caso probable y vamos a definir si está en los primeros 7 días o si ya está más allá. Si está en los primeros 7 días, pues vamos a optar por una PCR y si no, pues vamos a hacer la microaglutinación, ¿cierto? Esto es un estudio también viendo las limitaciones pues, que tienen todas estas pruebas de predicción diagnóstica. Voy a pasarlo muy rápidamente, pero fue un estudio que se hizo en Sri Lanka. Es un estudio que básicamente ellos querían evaluar si habían algún tipo de hallazgos al laboratorio inicial que predijesen el diagnóstico, ¿cierto? Este sí fue un estudio que tuvo validación, tuvo una corte de derivación, una corte de validación, y ellos encontraron que tener un puntaje de corte de más de 14 en bilirrubinas elevadas, que pues, ahí está en el valor de milimoles por litro, pero en términos de miligramos por 10 decilitro, es bilirrubinas más de 1,75, neutrófilos más de 80%, que haya un factor de riesgo de exposición, una creatinina, que ahí también está milimoles, que sería más de 1,7, o que las plaquetas estén disminuidas en esos puntajes de corte, que tengan una sumatoria de más de 14 de acuerdo al puntaje que se le da a cada uno, tenía una sensibilidad de 80% con una especificidad de 60% para predecir el diagnóstico de, de, de leptospira, ¿cierto? De leptospirosis, que no me parece, obviamente, pues esto con todas sus limitaciones, pues, pero me parece que igual es una herramienta que uno le va dando pues como elementos para aumentar la sospecha, dado pues las limitaciones, ¿cierto? Ya para ir terminando, vamos a hablar rápidamente del tratamiento. Digamos que hay unos principios relativamente básicos del tratamiento. Uno es, vamos a definir los pacientes como leves o como graves. Los pacientes leves, pues de acuerdo a la clínica que hablábamos, el manejo va a ser oral en cuanto a antibióticos y en el manejo grave, manejo venoso. Otro principio es paciente que se sospecha, debemos iniciar el cubrimiento. En general, la leptospira tiene muy buen patrón de susceptibilidad a muchos antibióticos, pero hay resistencia intrínseca a ciertos antibióticos como a las sulfas, a la rifampicina, a la vancomicina, al metronidazol, que son antibióticos pues comúnmente utilizados y que pueden el paciente llegarlos a tener o no y uno pensar que están cubiertos o no. Pero pues vamos a ver las elecciones, ¿cierto? Y algo importante también es que se puede presentar la reacción de Harish como se presenta básicamente en todas se puede presentar en todas las espiroquetas, muy descrito en sífilis, que es después de que iniciamos el manejo antibiótico. Acá en la leptospira, la muerte pues, y la lisis de esa espiroqueta va a generar liberación de los lipopolisacáridos y eso va a generar una reacción inflamatoria y va a estimular el sistema inmune. Usualmente pueden haber empeoramiento de los síntomas, puede haber fiebre, puede haber inclusive hasta hipotensión, pero realmente es pasajero y suele ocurrir en las primeras 24 horas, entonces también pues, es un factor pues como a tener en cuenta durante el manejo de estos pacientes. Las elecciones básicamente en manejo en leptospirosis leve,
Leptospirosis leve, la primera lección es la doxiciclina, también pues se postula como opciones, básicamente manejo 7, 10 días, amoxicilina como segunda o como otra línea, pues no de primera línea, al igual que la citromicina, y ya manejos de leptospirosis moderada grave, vamos a, como lo hablamos, vamos a manejarlo venoso. La doxiciclina es una opción donde se disponga de doxiciclina venosa, la penicilina G y cefalosporinas de tercera generación. Hay algunos, básicamente eso no tiene pues una sólida sustento en la evidencia, pero hay algunos que postulan que la doxiciclina inclusive debería ser el tratamiento en casos graves, y la razón de esto es por la coinfección, inclusive que no sea el diagnóstico de leptospirosis, sino que estemos ante una rickettsiosis, poderlo tener cubierta. Entonces, esto es como uno de los postulados que de los fundamentos pues, para preferir la, la oxiciclina, ¿cierto? Vamos a hablar también muy cortamente de los corticoides. Los corticoides en el manejo de la leptospirosis grave es realmente una incógnita. De esto no hay como una evidencia muy, muy sólida, pero sí se postula que como la leptospirosis tiene esa naturaleza que es una vasculítica, eh, y principalmente lo que se ha postulado es que cuando hay compromiso pulmonar pudiesen llegar a tener algún tipo de beneficio. Esto es un metaanálisis del 2024 que reunió 4 estudios. Realmente, ¿qué les puedo contar de esto? De este metaanálisis, cerca de 279 pacientes. La intervención era corticoide versus no corticoide, pero el problema es que tenía una gran heterogeneidad, tanto estadística como una heterogeneidad relacionada pues con la metodología propia del estudio. Entonces eran estudios que tenían dosis diferentes, que estadísticamente eran también diferentes, que utilizaban diferentes dosis, diferentes esquemas. Entonces realmente no hay como mucha claridad. El único RCT dentro de esos estudios fue un estudio con metilprednisolona que no mostró ningún beneficio. Ya cuando se suma pues todo eso, sí parece haber una tendencia, obviamente cruzando la unidad, pero parece haber una tendencia a favorecer el uso de corticoides, pero como les digo, desconocemos la dosis, desconocemos totalmente el esquema que deberíamos utilizar, ¿cierto? Quizás hay un fundamento para eso, es que uno de los compromisos pulmonares que más se va a dar es el SDRA, y para el SDRA pues sí hay evidencia con corticoides, que obviamente tiene sus limitaciones, pero que existe, ¿cierto? Y que esta es la recomendación de las guías de SRA del 2024, donde nos hablan que inclusive ya desde PAFIS, desde compromiso pues de la oxigenación leve, PAFIS por debajo de 30, ya deberíamos iniciar corticoides, ¿cierto? Tener precaución, sobre todo en pacientes que ya lleven mucho tiempo ventilados, que ya lleven mucho tiempo pues de desarrollo del cuadro clínico, que usualmente ya no hay beneficio en ello. Respecto al compromiso renal, no encontré absolutamente nada de estudios. Hay algunos reportes, casos donde reportaron el uso de corticoides en pacientes que tenían nefritis tubulointersticial por leptospirosis y les fue bien, pero realmente de esto no hay evidencia nada sólida. Uno pensaría que como hay posiblemente un sustento, una plausibilidad para su uso, pero realmente evidencia sólida que uno le permita definir y con un esquema no existe. Otras terapias ya para terminar, plasmaféresis, ya terapias extracorpóreas, igualmente, hay también evidencia respecto a, pues, no muy grande, pero hay algunos estudios respecto al uso de plasmaféresis. Realmente parece que no disminuye la mortalidad, los estudios realmente también están llenos de sesgos, entonces tampoco pues tampoco tiene pues como cabida acá. Y en relación con otras terapias como terapia ECMO, realmente existe la indicación, pero más por el SDRA que per se por la leptospirosis. Ya pues finalmente para cerrar, nada, la leptospirosis es una enfermedad que tiene una distribución mundial, que tiene un gran impacto principalmente en esos países pues como del cinturón tropical que nos afectan pues todo ese tipo de infecciones. Existe un subregistro muy grande, en parte porque muchos son asintomáticos, porque muchos tienen una clínica en específica, porque la clínica se solapa con muchas otras infecciones y no es diagnosticada, y porque el diagnóstico también puede ser complejo y la mayoría de las veces inclusive es un diagnóstico retrospectivo cuando nos va bien, inclusive es un diagnóstico que no se llega a hacer en la mayoría de los casos. Es potencialmente fatal, pero pues tenemos pues como algunas herramientas importantes para su manejo. En casos leves, pues no olvidar el manejo oral, y en casos graves ya pues manejo meramente venoso. Y listo, muchas gracias.
Nicolás, muy bien, me parece que hiciste una excelente charla y una muy buena revisión, un estado del arte de lo que es leptospirosis. Creo que en nuestro medio tenemos la dificultad precisamente en el diagnóstico, sobre todo en fases tempranas. Uno, como lo mencionaste, la inmunoglobulina M no tiene un buen rendimiento con sensibilidades que van del 30 a 40%. Y precisamente estos pacientes hay que confirmarlos luego con una microaglutinación, que la mayoría hay que enviarlas al Instituto Nacional de Salud. El problema de eso es que el paciente o cuando hay que hacer la microaglutinación ya se ha aliviado y generalmente no están hospitalizados o por el contrario pues están en una fase crítica, en una fase grave. Creo por eso es bueno, sobre todo lo que mencionaste del panel de fiebre tropical. El panel de fiebre tropical en nuestro medio tiene un problema y es que si bien se puede adaptar a la zona donde uno esté, no está precisamente lo que tenemos ahora, que es fiebre amarilla, ¿cierto? Que también es uno de los diagnósticos diferenciales que mencionaste. Y como dijiste, para dengue hay un buen rendimiento diagnóstico, igual para malaria, pero precisamente en esas fases tempranas donde es difícil uno diagnosticar leptospira, yo creo que puede ser una herramienta adecuada, sobre todo para diagnóstico e incluso para notificación, porque finalmente estos pacientes hay que notificarlos. Lo que mencionan es que finalmente el tratamiento depende en qué fase lo tenga y es que cuando el paciente esté en una fase inmune, el antibiótico precisamente no va a ser efectivo. Y ahí es donde hay muchas terapias que pues aún no hay estudios que tengan una adecuada validación, a unos sí le dan los esteroides, a otros no. Y lo que mencionan es, mientras más temprano usted empiece el esteroide, posiblemente al paciente le vaya mejor, tanto en SDRA como en nefritis, aunque en nefritis pues cada vez es más discutido. Te quiero hacer una pregunta y pues obviamente en retrospectiva todo es más fácil y es si estos pacientes, ¿cuándo tomarías una biopsia renal? O si el caso que tomaste le hubieses hecho una biopsia renal. Profe, no, posiblemente no. Figúrico, la creatinina pues sí tuvo un pico, pero ya después comenzó a disminuir. Realmente, también dentro de la leptospirosis uno pudiese tener alteraciones en el sedimento. Cuando yo revisé esa historia, no le vi proteinuria en 24 horas, pero el uranálisis sí mostraba proteínas y 150. Entonces, no sé si realmente por eso fue que quizás inclinaron a tomarle la biopsia porque pensaban que había pues como concurrencia y otra cosa ahí. Pero viéndolo solamente así, profe, no. Yo pensaría quizás en una biopsia renal, en pacientes pues que no mejora, que tiene una tendencia pues de no mejoría de los asobados después de que uno ya instauró el manejo, pero pues de primerazo en la parte aguda, no. Y de acuerdo, como mencionaste, pues la mayoría mejoran. Yo creo que es mejor esperar y en caso donde quede la duda diagnóstica o uno piense que hay un solapamiento de otra patología, en otro caso que tuvimos, quizás ahí sí tomar la biopsia renal. Eso, profe. Y a ese paciente le dieron esteroides. No, profe. Muy bien, muchas gracias, Nicolás. Eso, profe. A usted. Listo. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego.